Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, colegas, con todos y todas. El tema que voy a desarrollar el día de hoy es en el marco del derecho de familia, el régimen patrimonial y el régimen económico. Entonces, me comparten los accesos, por favor, para poder compartir mi presentación. ¿Me confirman que se puede ver, por favor? Ver si se logra apreciar, doctora. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, mire, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya no estamos hablando de un tipo de familia, sino estamos hablando de varias formas que hay ahora en el Perú de constituir familia. Supongo que clases anteriores ya les han hablado del tema, ¿no? Ya no hablamos de un derecho de familia, sino que nos enfocamos en derecho de las familias, ¿no? Y por las familias se entiende siempre en el marco del derecho constitucional familia pues heterosexual, ¿no es cierto? Pero estas familias pueden escoger diferentes regímenes para poder configurarse como una unidad básica, ¿no? Como una célula básica de la sociedad. En el primer lugar tenemos aquella familia que toma la decisión, vamos a decir así, de que es el cimiento, ¿no es cierto?, de su familia, es el matrimonio. El matrimonio que no solamente es un vínculo afectivo, sino una institución jurídica que va a generar derechos, obligaciones y consecuencias, ¿no? Consecuencias patrimoniales que son de profundo alcance. Y también la disolución del matrimonio, por ello, también tiene pues algunas consecuencias. Y al final de mi presentación, como tenemos 5 millones de convivientes en el Perú, voy a hacer una pequeña referencia también al régimen patrimonial y económico de las uniones de hecho, que es otra manera también reconocida constitucionalmente para conformar familia o para organizar, ¿no?, una familia. Muy bien. Entonces tenemos que si el matrimonio va más allá del vínculo afectivo de dos personas, ¿no? Y una de las características es la vida en común, ¿no? La misma que es reconocida y regulada por el Estado peruano. El hecho de comprometerse matrimonialmente involucra que yo tengo que cumplir algunos deberes. Tengo derechos, sí, pero también tengo deberes. Dentro de estos deberes tenemos la fidelidad, la asistencia mutua y la cohabitación. Ahora, entendiendo, ¿no es cierto?, que el fundamento para la conformación de la familia y la generación de estos derechos y obligaciones es, como ustedes aprecian esta pareja que estaría, pues, aparentemente, ¿no? Esto es una foto de inteligencia artificial, ¿no? Estaría, pues, suscribiendo, vamos a decir, ¿no? Un acta matrimonial ante funcionario competente, ¿no? Luego de que ellos firman, en ese momento, en ese instante, aparece el efecto jurídico. ¿Ok? Y se determina el régimen patrimonial aplicable a los cónyuges. ¿En qué momento ellos van a decidir cuál va a ser el régimen patrimonial que se les va a aplicar a su matrimonio? ¿Cómo van a llevar las cuentas dentro de su matrimonio? ¿Ok? Entonces, hay que definir primero quién es dueño de qué. ¿Ok? Antes de continuar, ¿cierto? Con esta relación estamos empezando, recién nos hemos conocido, nos hemos enamorado, y hemos decidido contraer matrimonio, y entonces ahora empezamos a conversar de temas más serios, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto de vida de acá a 5 años? ¿Cuáles son tus expectativas en esta relación? Bueno, yo quiero casarme, bueno, yo también. Y luego empieza la conversación acerca de quién es dueño de qué. Entonces, luego de esta conversación, ella le dice, yo soy dueño de un departamento, le dice, yo soy dueño de una flota de camiones. Entonces, empiezan a decidir y ponen en claro cuáles son los bienes que ellos están llevando al matrimonio. ¿Ok? Entonces, ella empieza por decir, bueno, yo estoy de acuerdo con que hagamos sociedad de gananciales. Y lo deciden antes del matrimonio. Y no hay ningún problema, ¿ok? Porque las formalidades son bien claras. Las formalidades son antes del matrimonio. Si usted no dice absolutamente nada al registrador, al que le está recibiendo el expediente matrimonial, el que le va a hacer las publicaciones en el periódico para ver si hay algún impedimento, para usted ver si usted es vígamo o no, ¿ok? Antes, en el momento que está recibiendo, la persona encargada de registros civiles le va a preguntar cuál es el régimen patrimonial que han elegido. Y entonces, como ellos ya conversaron, dicen sociedad de gananciales. Ah, muy bien.
colocan ahí el expediente matrimonial, sociedad de gananciales. Y ya está, eso es todo. El mundo del derecho señala que cuando ellos no dicen absolutamente nada, se va a entender que es sociedad de gananciales. Pero supongamos que la señorita, pues, confía en su pareja, pero hasta cierto punto, ¿no? Y ella, supongamos, tiene herencias, negocios, es empresaria, tiene su emprendimiento y no quiere confundir las cosas. Y dice, bueno, una cosa es que yo te quiera y otra cosa es que te haga partícipe de mi patrimonio. Son cosas diferentes. Entonces yo quiero casarme por separación de patrimonio. ¿Cuándo lo va a decidir? Antes del matrimonio. Y entonces él le dice, bueno, está muy bien, tú con tu plata, ¿no es cierto? Tú bailas con tu pañuelo, yo bailo con el mío. Este es un régimen opcional y cada cónyuge va a conservar su propiedad individual. Ella va a tener su empresa, su nombre, su merchandising, su marca con su nombre y su apellido, que no empieza a cambiar tampoco, ¿ok? Y firman una escritura pública ante notario en la cual ambos están de acuerdo y señalan cuáles son sus bienes propios y que hay separación de patrimonios en este matrimonio. Y entonces cuando van otra vez al expediente matrimonial y la registradora civil les pregunta, ¿cuál es el régimen patrimonial que han elegido? Ellos llevan su testimonio, su escritura pública, y esta se inserta dentro del expediente matrimonial. ¿Ok? En el acta matrimonial, que es así extendida, digamos, es en formato horizontal, en la parte de observaciones se coloca separación de patrimonios. A pedido de la pareja, si no, la pareja también puede decidir que no, pero se le sugiere que se ponga por qué. Si en algún momento alguno de ellos quiere hacer una inversión desafortunada o afortunada, le van a pedir su estado civil y ella va a decir, yo soy casada. Pues va a decir, o sea, entonces que venga su esposo a firmar, no, acá está mi partida de matrimonio, que aquí dice separación de patrimonio, y acá está copia de mi testimonio, donde se señala que tenemos separación de patrimonio. Yo no tengo que consultarle a mi cónyuge absolutamente nada porque nuestros patrimonios están separados. Allá le dice el banco, ¿no? Y le recibe los documentos. Ahora, esto es en el antes. ¿Qué pasa si el matrimonio va maravilloso los primeros 4 años, en el quinto año también, pero llega la convención del séptimo año, ¿no es cierto? Y el señor empieza a hacer manejos que a la señora le parecen un poco exagerados y está casada por sociedad de ganancia. Entonces le dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con esas inversiones extrañas que estás haciendo en la bolsa de valores, no sé, a mí me da mucha desconfianza. Yo quiero preservar mi patrimonio. ¿Qué te parece si hacemos separación de patrimonios? Y él dice, ¿qué? ¿Te quieres divorciar? No, no, yo no te estoy diciendo que te voy a abandonar ni que me voy a ir con otro. No, yo no quiero divorciarme. Sencillamente no estoy de acuerdo con tus decisiones económicas y prefiero separar nuestros patrimonios. Vamos a tener una bolsa común, ¿cómo no? Los dos vamos a tributar al hogar. Yo pagaré unas cuentas, tú pagas una universidad, yo pagaré la otra, nos vamos a dividir los gastos, pero la administración va a ser mía. Y en ese momento, esa sociedad de gananciales se liquida hasta donde ha llegado y como está, ¿ok? Y a través de una escritura pública, en medio del matrimonio, vamos a decir, en el año 7 van al notario y dicen separación de patrimonios. Y se produce la misma ecuación que les expliqué actualmente. A partir de ese momento, al día siguiente que esté inscrito esa separación de patrimonio, la señora se puede comprar un yate si quiere y va a ser solamente para ella. Ya el señor no va a tener ninguna participación ni en la decisión de compra, ni puede ser en el disfrute, sí, pero en la decisión de compra no. Muy bien. Eso es durante el matrimonio. Y luego, si ninguno dice nada, como ya les había comentado anteriormente, la ley presume que todos los bienes que están al frente, ¿ok? Son de una sociedad de gananciales. Y también la ley presume que todos los bienes son comunes, salvo prueba en contrario, salvo que sea señalado y haya un reconocimiento por parte de la otra parte de cuáles son los bienes propios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver después algunas reglas de cómo se determina, por ejemplo, la época de la adquisición, ¿no? Lo que se ha adquirido antes del matrimonio se considera bien propio, salvo que la pareja haya empezado a ahorrar, ¿no? Se van a casar dentro de un año y hay una oferta, ¿no es cierto?, de determinado banco que están ofreciendo un bono de buen pagador, mi vivienda, ¿no? Pero él no puede
juntar la cuota solo, ella tampoco, pero se van a casar. Entonces le dice, ¿qué te parece si nos vamos a medias? ¿Ok? Y firmamos aquí. Entonces llegan al banco con esta intención de colocar, en el momento en que ambos firman, ¿qué son? Sociedades gananciales, no. Bien propio de cada uno, sí. Son copropietarios de un bien, 50%, 50%. ¿Por qué? Porque ambos han puesto la mitad de la cuota. Son copropietarios. Si ese matrimonio no se llega a efectuar, ¿ok? Ese bien se puede vender cuando se termine de pagar y les tocará la mitad a cada uno. Pero esta condición que tienen al principio es de copropiedad. Y esto se considera un bien propio, fue adquirido antes del matrimonio. ¿Ok? El señor que ahorra para comprarse su carrito. Muy bien, el señor se ha comprado pues su camioneta Toyota del año. Se ha demorado 5 años en pagarla, pero tiene su camioneta. Antes del matrimonio, adquirido antes del matrimonio. Muy bien. Entonces eso es bien propio. Ahí no hay ninguna discusión. Ingresa al matrimonio la camioneta. ¿Ok? Ya el señor se casa por sociedades gananciales. Va pasando el tiempo, el carrito se va deteriorando, dice, mira, ya ahora pues somos una familia, pues ya no voy a andar yéndome por las dunas de Ica, ¿no? Me tengo que comprar pues un vehículo que sea familiar, ya tenemos 2 hijos. Voy a vender este carro y me voy a comprar un station wagon o me voy a comprar cualquier tipo de automóvil, ¿no? Que tenga pues para poner la sillita para el bebé, etcétera. Un carro familiar. Y se lo compra. Ese carro familiar comprado dentro de la sociedad conyugal, yo les pregunto a ustedes que están tan atentos, ¿será considerado bien propio o será considerado bien social? A ver, a través de la mensajería pueden ustedes participar. Uy, muchas gracias, de qué velocidad para participar, gracias. A ver, me dicen, eh, Lenny me dice bien social, Luis me dice bien social, Dani me dice bien social, Celia me dice bien social, Cristian me dice bien todo. Bueno, todos opinan que es un bien social, pero es un bien propio. ¿Por qué? Porque nace, el dinero con el cual se ha comprado nace de la venta de un bien propio. El bien propio, cuando es subrogado por otro bien de más valor o de igual valor, ¿ok? Y lo ha comprado, aunque lo haya comprado dentro del matrimonio, su capital procede de una adquisición previa. Entonces dice, no todo bien que se compre con producto de algo que fue propio es propio. En conclusión, todo aquello que nace propio muere propio, aunque en el camino vaya tomando otra forma, vamos a decirlo así. Y el señor cambió su camioneta Cherokee, Toyota, la que ustedes quieran, por una Subaru, ¿no? Es una station wagon donde va la silleta. Ya, pero ¿con qué plata? ¿Con plata de la sociedad conyugal? No. Vendió su carro y se compró. Entonces, si él logra demostrar que absolutamente este dinero, ¿cierto? Más otro producto, vamos a decir, de su trabajo, qué sé yo, este otro bien va a ser considerado también propio. Y ahora vamos a ver otro ejemplo más. La señora tiene tierras, no tiene propiedades. El señor es constructor y le dice, vamos a hacer un negocio, he conseguido un inversionista, construyamos un edificio de 7 pisos y ahí nos vamos a ir a vivir. Pero ¿sabes qué? Pon de empeño pon en hipoteca tu propiedad. Y él le dice, pero ¿y con qué capital vamos a construir? Si tú y yo recién estamos comenzando, es un matrimonio joven, pero ningún banco nos va a prestar. No, es que el banco está interesado en el proyecto. Ha dicho que nos van a dar 2 departamentos a cambio de construir su edificio de no sé cuántos pisos. Y él dice, no, no nos conviene. Mejor esperamos, ¿no es cierto?, un tiempo, hipotecamos y construimos, pero con nuestra plata, porque si no, se la lleva fácil el banco. Y el señor dice, bueno, sí, puede ser que tenga razón. Esperan unos cuantos años, ya tienen un capital interesante y empiezan a construir 1, 2, 3 pisos, 4, 5, siempre sobre la propiedad de la señora que cae hipoteca. Entonces el matrimonio va mal. De esa construcción de 7 pisos pasan 10, 15 años y el matrimonio va mal. Deciden divorciarse, ¿no? Consecuencias de...
Y entonces, ¿ahora cómo es la repartición? La señora dice, bueno, yo me voy a quedar con la mitad del edificio. Y el señor le dice, bueno, yo me voy a quedar con la otra mitad del edificio porque son 10 pisos. Y ella le dice, no, no, no. Primero hay que valorizar mi terreno. Al momento en que yo lo coloqué, ¿no es cierto? Porque ahora ya no le debemos nada al banco. Pero en el momento que yo lo coloqué como, al principio como enganche, ¿ok? Lo hipotecamos, pagamos la hipoteca a medias, todo hemos sido a medias. Pero el terreno es mío. Y el terreno no ha cambiado de titularidad, sigue siendo mío. Todos y cada uno de los departamentos están independizados, tenemos inquilinos, pero la propiedad del terreno sigue siendo mía. Y por accesión, todo lo que esté encima de mi propiedad también es mío. Entonces, ¿ustedes creen que eso es justo? ¿Qué debería suceder ahí? A ver cómo debería ser esa repartición. Se han casado por sociedades gananciales. A ver qué creen ustedes. Vamos avanzando y la respuesta está en las siguientes diapositivas. La sociedad ganancial lo que hace es construir un patrimonio común. Este es el régimen más extendido en el Perú. Convierte el esfuerzo conjunto de los cónyuges en un patrimonio compartido. Comprende los bienes que los cónyuges tenían antes de entrar en vigor el régimen patrimonial, como los adquiridos por cualquier título durante su vigencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mire, aquí he elaborado un pequeño gráfico, ¿ok? Que nos permite ver lo siguiente. La sociedad de gananciales está compuesta por los bienes propios, ¿no? Del régimen de gananciales y los bienes sociales. ¿Qué quiere decir? Que dentro del régimen de gananciales tenemos dos tipos de bienes. Bienes propios que yo traje, que son míos, solamente míos, y bienes sociales. El día que las personas se divorcian, se separan a un lado los bienes propios, se pagan las cargas que pueda tener, ¿no es cierto? La sociedad conyugal también puede tener cargas, y de los bienes sociales ahí recién nos empezamos a repartir. Y entonces, ¿qué cargas puede tener una sociedad de gananciales, ¿no? Una sociedad conyugal que ha escogido este régimen, ¿qué cargas podría tener? Deudas, deudas de cada cónyuge. Bueno, se alocó con la tarjeta de crédito, fue a Ripley y la masacró la tarjeta. ¿Cuánto gastaba el señor? Como 10.000 soles en la tarjeta. ¿Se volvió loco? Sí, se volvió loco. O la señora también, cualquiera de los dos. Y entonces ahora eso que ella trae a la sociedad conyugal se ha convertido en una deuda, sí, pues, se ha convertido en una deuda. ¿Y deudas sociales cuáles son? Deudas sociales son, por ejemplo, que ambos se hayan comprometido en un préstamo para adquirir algún bien, ¿no? Algún bien de considerable valor, ¿no? Vamos a decir una casa, un vehículo, ¿no? Alguna inversión, ¿no? Algún fondo mutuo, algo que les haya generado algún tipo de deuda. Finalmente, esas se van a convertir en sus obligaciones sociales. Porque ya no es obligación de una persona. Cuando las personas están casadas por sociedades gananciales, las obligaciones de alguna manera también le rebotan al otro cónyuge. Claro que hay protección también, no es que yo voy a pagar toda la deuda de la otra persona. Vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, en resumen, los bienes gananciales son los frutos del esfuerzo conjunto de la pareja. Todos aquellos adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal. ¿Qué son? Por ejemplo, los sueldos, los salarios, toda remuneración laboral percibida durante el matrimonio, los frutos de los bienes propios. Por ejemplo, si el señor tiene su carrito, pero no lo usa porque se compró otro, y ese carrito que ya no está tan bonito porque, bueno, han pasado sus añitos, tiene un Toyota Yaris, ha decidido, como es todo negro y todavía está fachoso, lo ha puesto al servicio de taxi en el aeropuerto, ¿no? Y lo alquila por una determinada cantidad de dinero. Entonces, diario al señor le pagan 70 soles por el uso de su taxi, o semanal le pagan una determinada cantidad. Ese dinero, que es considerado un fruto de este bien propio que tenía el señor, entra a la bolsita de la sociedad de gananciales. Puede ser distribuido, ¿no es cierto?, para el bienestar de la familia. Alquileres, el señor pues tiene una herencia o ha adquirido varios inmuebles baratos o caros, ¿no es cierto? Y vive de sus rentas. El señor necesita trabajar. Vive de sus alquileres. Tiene 8, 10, 12 departamentos. Ha ido acumulando departamentos. Esos alquileres ya también se constituyen como parte de bienes gananciales. Dividendos que pueda tener de algún bono,
compró, compró pues cuando era joven 100 acciones de Mina Buenaventura, cuando Mina Buenaventura no era nada. Ahora el señor tiene 65 años y vive feliz, ¿no? Solamente cobra sus dividendos de la Mina Buenaventura y está feliz. Intereses, el señor tiene fondos mutuos o la señora tiene fondos mutuos y de ahí vive. Vive de su fondo mutuo porque son tantos, se juntó en una bolsa con 10 amigas, pusieron 1 millón de soles en el banco, ¿no es cierto? Y claro, con esos dividendos que salen del 1 millón de soles viven todas ellas regias, ¿no? Entonces podría ser. Entonces, todos estos intereses también pasan a formar parte de los bienes gananciales. ¿Y cuáles son los bienes adquiridos? Por ejemplo, el departamento comprado con el sueldo de ambos cónyuges. Muy bien, pero comprado dentro de la vigencia del matrimonio. Si lo compraron antes, como dije, son copropietarios. Y luego, ¿no? Todo lo que suceda luego sí podría entrar a los bienes, la sociedad de ganancia. Vamos a ver ahora la administración y la disposición de los bienes gananciales. Yo no le voy a pedir a mi esposo, dame una autorización especial para ir a comprar la comida a la esquina. No, pues. Pero hay ciertos límites a la disposición del dinero que se considera como bienes gananciales. La regla general es que la administración debe ser conjunta. Ambos cónyuges deben consentir en los actos de disposición, ventas, en hipotecas, en donaciones, ¿no? ¿Cuál es la excepción? Los actos de administración ordinaria, por ejemplo, pago de luz, agua, teléfono y compras cotidianas, eso no requiere consentimiento expreso de la otra. ¿Ok? Pero hay jurisprudencia que nos orienta también. La Corte Suprema ha señalado que los actos de disposición de bienes gananciales, en especial inmuebles, sin el consentimiento del otro cónyuge, son nulos de pleno derecho. Yo tuve un caso así que vi en el Colegio de Abogados, en el Tribunal de Ética. Yo era pues vocal ahí en el Tribunal de Ética y vino una señora que acusaba a su abogado de haberse apropiado de su casa, que le hizo firmar unos documentos y ya estaba en el entendido, ¿no? De que ella estaba reclamando otra materia que no tenía nada que ver, para lo cual le solicitó, estaba reclamando algo en relación a su casa, pero la cuestión es que la señora sin saber o sin entender, o quizás ha sido falsificada su firma, no sabemos, el abogado terminó dueño de su casa. Y el abogado argumentaba que la señora le había vendido y que no sé qué, y no pudo demostrar en el proceso disciplinario que se le siguió eh, que había obrado de buena fe, que había de por medio un pago. No pudo demostrar absolutamente nada. Y estaba el esposo de la señora pues reclamando que esa compraventa le anula porque él no había participado, ¿no? La señora nunca cambió su DNI y se quedó como soltero. Entonces, gracias a que estaba casada, se pudo retrotraer y se declaró nula esa compraventa de ese abogado. Y obviamente, pues ya no sé si la pareja que presentó el reclamo lo habrá metido preso o no. El asunto está que yo sé que se declaran nulas, porque se siguió el caso hasta el final y se declaró nulo de pleno derecho, porque la otra parte no participó. Es más, la señora, como digo, no había sido consciente del acto. Supongamos que la señora quiere estafar a su cónyuge, tiene DNI como soltera, se va al banco, ¿no? Con el comprador de buena fe, ¿ok? La señora tiene aproximadamente 45 años y el banco le dice, pero señora, ¿usted es casada? No, no soy casada. Ah, bueno. El notario sí se va a dar cuenta porque el notario va a entrar, va a sacar la ficha C4 y va a encontrar que es casado porque ahí se actualizan los datos de manera automática en base a la información que viene de la RENIEC. Pues supongamos que se hace un contrato así a sola firma y luego la persona pretende inscribirlo en registro público, no va a proceder. Hoy en día hay muchos más controles de lo que existían hace mucho tiempo, pero en el supuesto de que procediera, ya saben ustedes que puede ser declarado nulo de pleno derecho porque el otro cónyuge no participa. Entonces, un poco resumiendo, las sociedades gananciales es el nosotros en lo económico. ¿Ok? Es el régimen supletorio, se aplica por defecto si los cónyuges no pactan otro régimen. La propiedad que comparte, o sea, los bienes que adquieren durante el matrimonio pertenecen a ambos por igual. Ahí viene el 50-50. Y hay una masa común que se forma.
una única masa en la cual tengo bienes, como vieron en ese círculo que les mostré, y también tengo deudas gananciales o llámele obligaciones gananciales. Ahora vamos a ver el otro escenario. El otro escenario en relación a los bienes propios, el llamado legado individual. En primer lugar, son anteriores al matrimonio. Como dije, nace propio, muere propio. Adquiridos a título gratuito. De repente, Dios no lo permita, fallecen los padres de la señora cuando están en el año 20 del matrimonio y la señora recibe una cuantiosa herencia. O alguien interesado en la labor caritativa de este señor, ¿no? Que se dedica a recoger comida en los restaurantes para la gente pobre, decide financiarle con una donación, ¿no? Y esta donación tiene un porcentaje, ¿no? Que tiene que ver con la logística que el señor tiene que desarrollar, o se le paga algún tipo de honorarios. La cuestión es que le hacen un reconocimiento con una donación. Y el señor lo recibe durante el matrimonio. Ya todo eso va a pasar a formar parte de los bienes propios que él tiene. Subrogación real es un bien obtenido mediante la venta de un bien propio. Entonces va a conservar el carácter de propio. Es el ejemplo que les daba con el automóvil viejito que vendió y se compró otro automóvil diferente. Por ejemplo, una casa heredada por uno de los cónyuges durante el matrimonio es un bien propio, no ganancial. Quiere decir que si se divorcian, el señor tiene que abandonar la casa, obviamente porque la casa la heredó ella. La casa es de sus padres fallecen, le heredan la casa. Ella es hija única, no hay con quién discutir esa propiedad, ¿no? Entonces, si algo sucede, esa casa no va a ingresar a la repartición de la sociedad de bienes gananciales. Muy bien. Entonces, ¿qué más son bienes propios? ¿Qué se considera, de acuerdo a la norma, como bienes propios? Primero, mis bienes propios yo los administro como a mí mejor me parece. Yo conservo la administración. Son los adquiridos, son por ejemplo libros, instrumentos útiles para el ejercicio de la profesión, derechos de autor o inventor, indemnizaciones por accidentes, enfermedades. Sí se deducen las primas pagadas por la sociedad conyugal. Las acciones y participaciones de sociedades cuando sean bienes propios, la renta vitalicia gratuita, la onerosa cuando la prestación constituye bien propio, sus vestidos, sus objetos de uso personal, su maquillaje, sus diplomas, sus condecoraciones, su correspondencia y recuerdos de familia. Todo eso son considerados bienes propios. ¿Ok? Me preguntaron una vez, doctora, pero a ver, un señor que tiene una biblioteca valorizada como en 50.000 soles, porque son unos libros, vamos a decir, antiguos, preservados por su familia, ¿no? Que se han conservado por generaciones tras generaciones, ¿no? Que tienen 8 sótanos ahí en un edificio de libros. Es considerado bien propio, claro, por una doble condición. Los tenía antes de casarse y además son un legado familiar. Por esa doble condición es considerado bien propio. No, pero es que valen más que todo el patrimonio que tiene el matrimonio. Eso tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. No importa la valorización que tenga, sino importa el origen. Siempre fíjense en eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las deudas? Los bienes propios de un cónyuge no van a responder por las deudas del otro cónyuge, salvo que hayan sido adquiridas durante la vigencia de sociedades financieras y en beneficio de la familia. Por ejemplo, un automóvil adquirido como bien propio, pero que sirve para llevar a los hijos al colegio. El señor lo ha comprado porque quiere. No, lo ha comprado por la necesidad que la familia tiene, porque el colegio queda en La Molina y los señores viven en Magdalena. Bueno, de alguna manera tienen que llegar a su colegio. ¿Por qué habrán escogido ese colegio? No sabemos, pero ese automóvil se necesita porque obviamente la familia se tiene que movilizar. Entonces, ¿cómo va a ser la repartición de esas obligaciones? Cada cónyuge va a responder hasta el total de sus bienes propios y los de la sociedad que le corresponderían en caso de liquidación por la deuda derivada de responsabilidad extracontractual. ¿Sí? O sea, es como si el señor de alguna manera se divorciara hoy con el objetivo, ¿no? Y viéramos cuál es la parte que le corresponde a él para sumar a sus bienes propios el señor pueda salir de sus deudas. Es el caso, por ejemplo, en que
Y tocan la puerta de una casa y dicen, venimos a embargar. A ver, un momentito. Para empezar, la deuda de quién es. No, que la deuda es de Pepito porque tiene un automóvil que no ha terminado de pagar, ya se pasó el plazo, ya lo enjuiciamos, lo hemos notificado válidamente y entonces como no paga, estamos viniendo a embargar. Y ya, entonces, ¿y yo qué cosa hago? A mí me llamaron a preguntarme ese caso. ¿Qué cosa hago? Bien facilito, señora, le digo, ¿tiene la llave del carro? Sí, ¿su marido está? No, no está, qué bueno que no está. Agarre la llave y entréguele el auto, porque el origen de su deuda es ese automóvil, y ese automóvil está en buenas condiciones, era un Peugeot último modelo, que no tenía ni 2 meses de uso, pero ya había reventado la tarjeta y no había manera de pagar las siguientes cuotas. Pero voy a perder, me decía la señora, la cuota inicial que ha pagado, como de $3.000. Señora, ¿qué cosa es lo que quiere perder en realidad? ¿Quiere usted ganarse un problema que saque todas sus cosas a la calle, pierda sus $3.000? Ya usted verá su problema con su marido cuando vuelva del trabajo, pero deshágase de la deuda. Ahí mismo que se levante un acta, y inmediatamente se llegue a una conciliación así in situ. Y le aceptaron a la señora y se llevaron al automóvil. Y le firmaron todos los documentos, la señora lo presentó al juzgado y el embargo quedó ahí. Cuando llegó el señor y mi carro, no hay carro, pues, ¿para qué tienes deuda? Y yo tuve que ir y explicarle al señor que las consecuencias de lo que había hecho, pues, eran gravísimas, ¿no? Había expuesto a su familia a que perder absolutamente todo lo que tenían dentro del hogar, que no era poca cosa, porque la señora tenía bienes importantes dentro del hogar. Y al no poderse distinguir cuáles son propios de cuáles son sociales, va a pasar que se van a llevar todo y a ver quién se lo devuelve a la señora. Finalmente, el señor entendió y bueno, después de muchos años se compraron un vehículo, pero no, digamos, con un crédito tan oneroso ni un auto tampoco tan lujoso. Entonces, para que quede claro, la persona va a responder con sus bienes propios. Además, en este caso que les comento del automóvil, la señora no había firmado el contrato de compraventa. Y entonces, por teléfono, yo le dije al abogado que venía a hacer la liquidación del pello, le digo, señor, pero ¿de qué estamos hablando? Le digo, si la señora no ha firmado, la señora no está obligada ni siquiera a abrirle la puerta. Ella no se ha comprometido a ningún pago. Y en ese momento ellos se dieron cuenta que que el señor era casado y que no podían hacer absolutamente nada con las cosas de la señora. Y tampoco se puede, pero la señora no tenía, vamos a decir, cómo demostrar cuáles eran sus bienes propios y cuáles eran los bienes gananciales. La ecuación más fácil era devolver el automóvil. Entonces aquí, por ejemplo, herencias y legados. Ojo, la regla general es que ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o a un legado o dejar de aceptar una donación sin el consentimiento del otro. ¿Por qué? Porque el cónyuge está interesado en que se adquiera bienes a título gratuito, porque los frutos y los productos sí le corresponden. Entonces, esta pareja, por ejemplo, se ha casado. Cada uno tiene sus tierras, pero las tierras de ella nadie las está trabajando. Y de repente un tío le entrega más tierras para trabajar, 10 hectáreas. Entonces él dice, acéptale, no, pero que ese tío me cae mal, que es medio raro, después qué cosa nos va a pedir a cambio. Él dice, ya no, mejor no le acepto la herencia. No, es que tienes que aceptar, porque a nosotros sí nos convienen los frutos de eso. Y al final la convence, ¿no? Y aceptan. Poco tiempo después el tío fallece, pero la dejó a la señora con 10 hectáreas en el Cusco. Y como el tío no tenía hijos, no tenía hermanos, no tenía nadie con quien que le pudiera pelear a la señora, digamos, esta herencia, este, quedó la señora en muy buena situación, ¿no es cierto? Porque son tierras en el Cusco, ¿no? Y los frutos, la señora se ha dedicado al cultivo de rosas. Son tierras que están pasando los 2.500 metros de altura, en donde no hay mosquitos y no hay plagas, y ahí ha hecho invernaderos de rosas, que ahora exporta al Ecuador. Entonces, por eso es el interés del esposo o de la esposa, porque podría ser la ecuación al revés también, de que su pareja reciba herencias, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, los bienes sociales, ¿cuáles son entonces? Hemos estado hablando solo de los bienes propios que me llegan, las herencias,
¿no? El carro que cambie por otro carro, etcétera. Ahora vamos a ver los bienes sociales. Los bienes sociales son todo lo que no está en esta lista de acá, que les he mostrado, todo lo que no es esto, es considerado bien social. Pero en gran resumen es los adquiridos por trabajo, industria o profesión, los frutos y productos de los bienes propios o de la sociedad, los edificios construidos a costa del caudal social en el suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a este el valor del suelo al momento del reembolso. ¿Se acuerdan de la pareja con los 10 pisos que cada uno quiere quedarse con 5 pisos y ella le dice un momentito, antes de repartir nada, primero págame, ¿no es cierto?, lo que corresponde al terreno, porque el terreno era mío, no era tuyo. Tú has construido todo esto encima de mi terreno. Entonces, reembólsame el suelo. Ya, perfecto, él le paga por adelantado el suelo, ¿no es cierto? Porque es de ella. Es como si yo se lo comprara a un extraño, ¿ok? A un extraño le compro un terreno y construye un edificio. Y ahora sí, le dice, de los 10 pisos, dime qué piso quieres tú, qué piso voy a tener yo. Y él le dice, mira, lo más salomónico sería que sea intercalado para que los dos podamos tener pisos desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, ¿no? Y y el último piso, que es el penthouse, lo vendemos, ¿no? Y nos repartimos el dinero si quieres, ¿no? Y él le dice, mira, como yo ya no quiero saber nada contigo, yo te voy a comprar tu parte y me voy a quedar con el edificio. Ah, le dice, perfecto, vamos a tasar el edificio y me compran mi parte. Y así, vamos a decir, pueden resolver. Entonces, ese bien social cambia en el momento en que se divorcian y liquidan los bienes sociales, cambia y se convierte en un bien propio solamente de la señora. La señora se queda con el edificio. Y también tenemos rentas de derechos de autor y de inventor. ¿Qué es lo que sucede? La propiedad intelectual de lo que la persona haya inventado, desde el clip hasta la lavadora, ¿ok? Esa propiedad intelectual de ese programa, este, de ese streaming, ¿no? Lo que está de moda. La propiedad intelectual de a quien se le ocurrió hacer el WhatsApp, ¿ok? Miren cuánto puede costar eso. Esa propiedad intelectual sigue siendo bien propio de quien lo inventó. Pero los frutos y productos derivados de esa invención se convierten en sociedades gananciales y estarán a disposición, al menos en la mitad, para su pareja, para su cónyuge. Eso pasa con derechos de autor, con los frutos del derecho de autor y con los frutos de invento. Ahora, los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de los bienes de la sociedad porque estarían defraudando a potenciales acreedores. ¿Ok? No pueden decir yo te vendo, tú me vendes con el objetivo de burlar alguna deuda que esté por cobrar. Por eso es que no se admite. Muy bien. Unidos en el amor y en las finanzas. Las sociedades gananciales, entonces, ¿qué es lo que hace? Convierte un proyecto de vida en común en una alianza económica que exige confianza y también transparencia, obviamente, rendición de cuentas. ¿Y cuáles son las facultades que la ley otorga a los cónyuges? Administración de sus propios bienes propios, administración de los bienes propios del otro. Se da en el caso que el cónyuge no contribuya al sostenimiento del hogar, por lo que el otro pide la administración de sus bienes. ¿Qué es lo que pasa? El señor tiene dinero, no contribuye al hogar. La pobre señora trabaja 3 trabajos, 4 trabajos, un poco más y ya no le quedan horas en el día para trabajar y ella es la única que está sosteniendo al hogar, el señor no contribuye. Entonces ella le pide al juez administración de algún bien propio del otro cónyuge con el objetivo de generar renta para el sostenimiento del hogar. El señor, para empezar, está incumpliendo, o sea, el argumento con el que yo voy al Poder Judicial a pedir esta tutela urgente para mi familia, es que él está incumpliendo con el deber de asistencia y solidaridad familiar. Y el juez sí lo acepta. ¿Cuál es la carga de la prueba invertida? El señor tiene que demostrar que sí contribuye al hogar, pero constante y sonante. Y si no lo puede demostrar, entonces el juez le va a dar la razón a la señora. Administración común del patrimonio social. Todo el patrimonio en su conjunto le corresponde a ambos, pero uno puede delegar en el otro la administración respecto de su bien. Por ejemplo, la señora, el tema de cultivar chacras, esto a la señora no le interesa.
La señora es una artesana, es dedicada a su oficio de artesanía, le gusta hacer sus cerámicas, le gusta hacer sus telares. Y esto de ir a la chacra, la verdad que... ya tiene mucha confianza en su esposo, tiene muchos años de matrimonio, ahí se llevan bien, y le dice, mira, yo te voy a ceder a ti la administración de estas tierras que me ha dejado mi tío porque yo no la hago con estos 10 hectáreas. A mí me llevas al restaurante a comer con el producto de eso, te encargas de la administración. Yo no quiero saber nada, ¿no? Y le firma los documentos y a partir de ese momento el señor es el que se encarga de administrar. Cuando también yo puedo pedir la administración de los bienes propios del otro cónyuge. Cuando el otro cónyuge se ha vuelto una persona que se ha vuelto despilfarradora del patrimonio familiar o también de sus propios bienes. Entonces, ella está viendo que el señor se queda metido en el casino todo el tiempo, ¿no? Que se ha vuelto ludópata o que se está empezando a dedicar a algún tipo de vicio en el cual está dilapidando todo el dinero de la familia y dice, así nos vamos a ir a la ruina. Y entonces le dice, señor juez, mire, nos encontramos en esta situación, él, bueno, ha caído en este vicio, yo le pido que por favor, me conceda la administración de sus bienes propios antes que ya no quede absolutamente nada más, nada ni para curarlo, ¿no? Porque acá tiene que ir a un tratamiento. Puede ser que inclusive la persona se vuelva toxicómana, ¿no? Que ya, bueno, es otro tratamiento. Pero suponiendo que aún la persona puede controlar, está arrepentido de la situación en la que ha caído, pero no le quiere ceder la administración de sus bienes a su esposa. Y la esposa está desesperada porque cada vez ve que van desapareciendo cosas en la casa y no hay cómo, ¿no? Ya no solamente está haciendo uso de los bienes propios que él tiene, sino también está empezando a tomar bienes de la sociedad conyugal. Entonces le solicita la administración de los bienes, ¿no? Solicita la administración común, la administración individual del patrimonio de él con el objetivo de preservar. Ahora, aquí tenemos una lista de todas las cargas de las sociedades conyugales. O sea, toda sociedad conyugal tiene como mínimo los gastos que usted está apreciando ahí. Tiene estas obligaciones: mantener a sus hijos, alimento de uno de los cónyuges. Por ejemplo, uno de los cónyuges puede tener un hijo fuera del matrimonio, ya haberlo tenido de antes, con conocimiento, se ha casado la señora sabiendo que él tiene otro compromiso con el cual no ha formado familia, pero que tiene una niña, ¿no? Y que la tiene que mantener. Entonces eso ya se convirtió también en una carga de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque uno de los cónyuges está obligado a sustraer, vamos a decir, dinero, ¿no es cierto?, para cumplir con esos alimentos de esta otra criatura, ¿no? El importe de lo donado prometido a los hijos comunes por ambos cónyuges, las mejoras necesarias o reparaciones que tenga que haber, las retribuciones, los tributos, las mejoras útiles y de recreo, las reparaciones a los bienes sociales, los atrasos o los réditos de vengados de obligaciones que estuvieran afectos, los bienes propios como los sociales, cualquiera que sea la época que correspondan, cargas que pesan sobre los usufructuarios respecto a los bienes propios de cada cónyuge y los gastos que cause la administración de la sociedad. Yo me acuerdo de un señor que tenía muy ordenada su contabilidad. El señor decía que habían definido desde el principio que ese bien propio tenía que producir lo necesario para pagar su SOAT, ¿no es cierto? En este carro eran vehículos, ¿no? Para pagar su SOAT, para pagar sus impuestos, para pagar su SAT, y que de la sociedad conyugal no tocaba ni un sol. Ya tendría que ver ese carrito cómo hacía para mantenerse solo. Lo taxeaban, lo alquilaban o lo vendían, pero de la sociedad conyugal no tocaba un sol. Igual de ahí tenía que salir el pago de su seguro, ¿no? De su seguro de accidentes, de su SOAT aparte, ¿no? Su SOAT. Y las primas, ¿no? Si en el caso de un choque, la prima salía de la bolsita de quien tuviera a su cargo ese bien propio. Si era un auto comprado dentro de la sociedad conyugal, obviamente ahí sí. Pero si eran autos que habían venido como bien propio antes del matrimonio o que habían sido adquiridos con dinero que era propio antes, él decía mis cuentas separadas. Lo que es de la familia está acá, lo que es de la sociedad conyugal está acá y lo que son propios están por aquí y por allá, ¿no? Y así nunca tuvo problemas, ¿no? Cuando sus hijos se compraron sus propias cosas también. Hijito, tú ve cómo mantienes tu carro. De acá de la sociedad conyugal no va a salir un sol para pagar ese automóvil. Tú trabajarás,
verás cómo mantienes tu audito. Y bueno, cuando llegamos al punto en que ya la pareja decide en nuestra junta, hay varias situaciones por las cuales puede fenecer esa sociedad conyugal. Se invalida el matrimonio, ha habido un impedimento absoluto, no se dieron cuenta y bueno, se invalida el matrimonio. Por separación de cuerpos, cada uno decide de manera voluntaria que ya no quiere continuar con la relación. Por el divorcio, cualquiera sea la causal, por declaración de ausencia, el señor se pierde en acción, ¿no? Pasan determinada cantidad de años, 5 años, es declarado que está desaparecido, bueno, y posteriormente ya se produce la declaración de muerte presunta, ¿no? Se le tiene por viuda a la señora o al señor, por muerte de uno de los cónyuges y por cambio de régimen patrimonial. Como dije, a la mitad del matrimonio también pueden cambiar de régimen. Entonces, cuando hay fin de la sociedad conyugal, es importante saber exactamente en qué fecha. Entonces, para las relaciones entre los cónyuges se considera el fenecimiento de la sociedad conyugal en la fecha exacta de la escritura pública de separación de bienes, de común acuerdo, ¿no? Que se sabe que lo pueden hacer por la vía notarial. En caso de separación de hecho, se va a tener cumplida la causal en el momento en que han pasado 2 años. 2 años sin hijos, 4 años con hijos. Y respecto de terceros, que es lo que más le puedan preguntar a usted, ¿no? El régimen de sociedades gananciales se va a considerar fenecido en la fecha de inscripción correspondiente en el registro personal. El registro personal va a figurar divorciada la persona y a partir de ese momento, cuando se anota ese divorcio en la partida de nacimiento en la municipalidad y eso se eleva, ¿no es cierto? Este fin del régimen de sociedades conyugales queda inscrito en registro público, me dan a mí copia de mi partida ya, a partir de la fecha que estaba ahí, dice inscrito en el título tal, 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 esa fecha de ahí, al día siguiente yo me puedo comprar, como dije, mi yate, mi helicóptero y es absolutamente mío. Ya es considerado bien propio y si se trata de un divorcio, ¿no es cierto? La persona queda completamente libre de poder adquirir lo que mejor considere conveniente. ¿Cómo se van a distribuir esas gananciales? Primero se van a cancelar todas las obligaciones, ¿no? Todas esas deuditas que conversamos. Luego se van a cancelar todas esas cargas, esa lista larga como de 10 que hemos visto. Luego se va a reintegrar a cada cónyuge sus bienes propios. Y lo que queda, los bienes remanentes que quedan, se van a dividir exactamente a la mitad. En caso de separación de hecho, va a perder gananciales el cónyuge culpable, proporcionalmente a la duración de la separación. Es decir, el señor o la señora decide abandonar el hogar y se va con tercera persona. Ha vulnerado el deber de fidelidad. Ya se va a producir el divorcio y estamos en la fase de la liquidación de ganancias. Y han decidido que para que no haya escándalo y no vamos a irnos a un juicio de divorcio, va a haber una escritura pública acá, ¿ok? En la cual tú no vas a recibir, ¿ok? Gananciales por el tiempo, o sea, hasta el tiempo en el cual, vamos a calcular, hasta el tiempo en el cual estuvimos viviendo juntos. Todo lo que pase después de eso, tú no vas a recibir nada. ¿Por qué? Porque tú eres el código culpable, tú eres el que te fuiste. ¿Y cómo vas a demostrar eso? Ah, porque yo al día siguiente fui a la comisaría y dije que soy una, que me han abandonado, ¿no? Abandono de hogar. Y el señor, pues que no pensó ni por aquí, que no dejó constancia, y aún si le hubiera dejado constancia, igual, ¿no? Hasta ese momento, bien para él, eran las obligaciones. Si la señora adquiere obligaciones posteriores a ese momento de la separación de hecho, él tampoco va a responder por esas obligaciones. No va a responder por esas obligaciones porque ya están fuera del momento en el cual ellos ya se separaron. Pero tampoco va a tener derechos. O sea, no va a tener obligaciones, pero tampoco va a tener derechos. Muy bien. Entonces ahora todo lo que hemos estudiado hasta este momento son sociedades gananciales que tienen dos tipos de bienes. Bienes propios, que ya lo conversamos, y bienes
que se consideran una masa de gananciales que luego se reparte y también puede fenecer esa sociedad de gananciales o también podemos cambiar. ¿A qué podríamos cambiar? Podríamos cambiar al otro sistema, separación de patrimonios, en donde hay total autonomía financiera. Esta es una alternativa que privilegia la independencia económica de cada cónyuge dentro del vínculo matrimonial. Entonces es así, mi dinero, tu dinero, ¿ok? Tenemos un acuerdo, estamos tranquilos, hacemos una escritura pública, se inscribe. Este régimen, que debe ser pactado expresamente, se eleva a escritura pública, se inscribe en el registro personal y puede ser oponible a terceros. Cada cónyuge va a mantener la propiedad de administración exclusiva de sus bienes. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Protección ante deudas. Los acreedores de un cónyuge no pueden embargar bienes del otro. Autonomía financiera. Plena libertad y disposición sobre los bienes. Gestión simple, simplificada, porque yo no requiero consentimiento del otro cónyuge para actos de disposición. ¿Cuáles son algunas desventajas? Puede haber una posible desigualdad. Por ejemplo, el cónyuge que no genera ingresos, quien cuide el hogar, ¿no es cierto?, no va a acumular patrimonio propio. ¿Y qué va a pasar en el caso del divorcio? Algunos requisitos formales estrictos que tenemos es el pacto expreso, la escritura pública y la inscripción. Si no tiene una persona un colchón financiero conjunto para imprevistos o para crisis, pues está un poco desprotegida la familia, sobre todo cuando hay niños, ¿no? El interés superior del niño es lo que nos importa aquí. A ver, ella no contribuye o contribuye mínimamente y todo lo demás lo guarda, es suyo. Él contribuye con todo lo que tiene para el mantenimiento del hogar y ocurre una crisis financiera. Por ejemplo, él se queda sin empleo durante un tiempo corto y ella se niega a contribuir. Se niega a contribuir con el hogar. Dice, no, tú eres acá el hombre, tú tienes, ¿no? El estereotipo. Tú tienes que proveer, tú tienes que mantener. No es así, ¿ok? Cuando hay separación de patrimonios, cada uno tiene, ¿ok?, la administración de sus bienes. Pero eso no significa que no tiene que cumplir con los deberes del matrimonio. Los deberes del matrimonio son fidelidad, asistencia, solidaridad familiar. Entonces, ella sí está obligada a asistir a sus hijos y asistir a su marido. Así también a cualquier otro pariente que se encuentre pues en una situación, vamos a decir, desventajosa, ¿ok? Pueden ser sus padres mayores, pueden ser algún hermano que tenga pues una necesidad. Entonces, ella no queda, por el tema de tener separación de patrimonios, ella no queda desvinculada de los deberes del matrimonio. Y por eso él sí le puede exigir, frente a la ausencia de un colchón financiero, que soporte a la familia mientras él consigue empleo. Y luego volvemos al sistema anterior, 50-50, ¿no? Tú aportas la mitad, ¿no es cierto? Tenemos un fondo en común, que es el que se utiliza para pagar luz, agua, teléfono, colegios, universidades, seguros médicos. Entonces, las deudas y responsabilidades aquí, ¿cómo se manejan en este sistema? Si son anteriores al matrimonio, se tienen que pagar con los bienes que cada cónyuge tenía antes de la unión. Si son adquiridos a título gratuito, se reciben, igual que en el otro caso, las herencias, los legados. Y subrogación real, si el bien ha sido obtenido mediante la venta de un bien propio, va a conservar el carácter de propio. Esto es muy parecido al anterior, ¿no? El criterio jurisprudencial que nos dice, para yo poder señalar que tú no eres responsable, que tú, digamos, no tienes ciertas obligaciones, yo tengo que tener una prueba. Entonces, ¿cuál es la prueba de la separación? La Corte Suprema ha establecido que la separación del patrimonio debe ser clara, expresa, debidamente probada. No basta la intención de los cónyuges. Si alguien viene a tocar la puerta con un embargo y le dice, no, no, pero nuestra intención es que separación de patrimonio, ¿dónde está su documento? ¿Dónde está su inscripción en el registro público? ¿Dónde está su escritura pública, su testimonio? Si no lo pueden mostrar, van a entrar y van a embargar todo, porque la ley presume que todo es sociedad de gananciales. En tanto, yo no pueda mostrar los documentos que corresponden. Entonces, se exige el pacto formal. Y la simulación rechazada es porque los tribunales han desestimado
separaciones patrimoniales realizadas en fraude de acreedores o por simulación. Por ejemplo, hay un señor que pidió un terreno muy bonito de 5.000 metros cuadrados en Villa para construir su casa. 5.000 metros no era mucho para la casa que él tenía en mente. Pero cuando vaya por vamos a decir que el préstamo que le había pedido al banco era de a 15 años, cuando va por el año 10 el señor se queda sin empleo. Ya faltaba muy poco para pagar. Pero la esposa, que era muy, muy inteligente, tenía una cabeza financiera muy grande, en el año 7 le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer, vamos a constituir patrimonio familiar y luego vamos a firmar separación de patrimonio. Porque a mí me parece que ya estoy sacando mi cuenta, esto va a ser difícil que lo podamos pagar. Nos estamos demorando. Hay que hacer esto por si acaso. Y claro, completan el tema, sacan su escritura pública, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y como sucedió esta separación de patrimonios mucho tiempo atrás del momento en el cual el señor no pudo pagar la deuda, ¿ok? No le embargaron absolutamente nada. Dijeron, no, acá no hay una simulación, porque esto ha pasado 5 años antes. Ni que ellos fueran, pues, oráculo de Dios, sino cierto, para saber que esto iba a suceder. Ellos han tomado su decisión como pareja, ¿ok? Han decidido separación de patrimonios y entonces la señora es dueña del 50% de la casa, del 50% del terreno y entonces no, no, acá el embargo no es posible, ¿no? Vamos a tener que extenderle el crédito al señor. Y le extendieron por otros 10 años más el crédito porque no era cobrable, no era embargable, ¿ok? Además habían dos niños de por medio. Ellos también tienen derechos, ¿no? Y el juez dijo, sí, sí, creo que es una mejor alternativa. Pero ellos ya lo habían pensado. Ahora, ¿eso está permitido? Sí, sí está permitido. ¿Cuál es una simulación en la que sí me doy cuenta? Ya me llegó pues el primer aviso del banco. Y corriendo voy a la notaría y voy a hacer mi separación de patrimonio. No, el banco no me va a creer. Ahí nos van a demandar por simulación. Porque estoy pretendiendo, a través de una separación de patrimonios, salvaguardar un patrimonio que ya tiene una notificación de embargo. Eso es muy tarde. Ahora, en caso de divorcio, ya vimos los dos regímenes. Ahora, en caso de divorcio, ¿ok? Cuando hay disolución del vínculo matrimonial, pues se tiene que liquidar. Es como todas estas piecitas aquí, que están sobre la mesa. ¿Hay implicancias económicas para ambos cónyuges? Sí. Y es una vuelta a reconstruir. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, causal de divorcio, mutuo acuerdo o separación o las causales que ya sabemos. Y entonces viene la sentencia. Y hay una resolución judicial que extingue el vínculo matrimonial. Viene la disolución patrimonial acompañando, ¿ok? El fin del régimen económico matrimonial. Y entonces viene también la liquidación y el reparto. Hacemos el inventario, se valoriza y hay una distribución de los bienes. Entonces la sentencia firme de divorcio pone tanto fin al vínculo matrimonial afectivo, ¿no? De la obligación del hecho, cohabitación, como al régimen patrimonial vigente. Abrir paso a la liquidación de sociedades gananciales o la consolidación de esa separación. Es todo en uno. Hoy en día ha ganado mucho terreno, muchísimo terreno, el divorcio notarial, ¿no? Porque, claro, es más breve, a la larga sale más a cuenta. ¿Cómo es el proceso del reparto? Se identifican y valoran todos los bienes. ¿Ven? Aquí tienen un inventario de bienes y deudas. Hago mi tasación de inmuebles, vehículos y activos. Y luego viene la adjudicación, en la medida de lo posible, lo más equitativo, o también puede ser en especie, ¿no? Separando obviamente hacia un lado los bienes propios que no entran, y si no hay acuerdo, se procede a la partición judicial. Cuando no hay acuerdo, por ejemplo, la señora quiere la casa y el señor quiere la casa. La casa la construyeron entre los dos, en la casa viven los niños. ¿Qué va a suceder? Históricamente, el criterio jurisprudencial ha sido dejar la casa a los niños. Y con los niños se queda el padre que tiene la tenencia, ¿no? Y si la tenencia es compartida, ahí viene el tema, ¿no? Si la tenencia es compartida, es decir,
él y ella pasan la misma cantidad de tiempo con los menores, pueden pasarla también en el hogar familiar. Entonces, ahí normalmente cuando no se ponen de acuerdo en ese tema, se van a la partición judicial. Ahora, la compensación económica, por ejemplo, un efecto patrimonial del divorcio es que hay una indemnización para el cónyuge que sacrificó su desarrollo profesional para dedicarse al hogar y que no acumuló patrimonio propio. No es una pensión alimenticia como a veces escucho, es una indemnización única por el sacrificio del trabajo doméstico no remunerado. Y el Tribunal Constitucional ha reconocido este derecho a la compensación económica ante desequilibrio manifiesto, ¿no? Protegiendo al cónyuge más vulnerable. Pero, ¿cuáles son estas características que debe tener este cónyuge vulnerable y cuáles son los criterios del cálculo? En primer lugar, que solo se ha dedicado al hogar, puede haber trabajado algunos periodos, sí, pero básicamente, si el matrimonio duró 25 años y trabajó dos y los otros 23 estuvo al servicio y a disposición de su familia, pues hay que considerar eso. Y la formación profesional también, ¿no? La capacidad para reinsertarse al mercado laboral. A mayor tiempo de unión, mayor potencial compensatorio. Caso, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, esta compensación económica que no es pensión de alimentos para la esposa, no es. Ya estamos en la fase del divorcio. Eh, esta, vamos a llamarla compensación económica, sucede cuando, por ejemplo, eh, ella no puede trabajar. ¿Por qué? Porque contrajo una enfermedad limitante, ¿no? Yo tengo una clienta que después de 25 años de matrimonio, pues el señor se fue con otra persona y sus dos hijos eran universitarios. Y la señora no tiene ningún ingreso, la señora siempre está en casa, pues esperando al señor o a sus dos hijos universitarios. Y entonces el señor se va, la deja en total abandono moral y material, a ella y a sus hijos. El hijo se pone a trabajar porque como el señor se fue, pues alguien tiene que, ¿no? Digamos, mantener el hogar. Luego el señor regresa arrepentido, le pide el divorcio y le dice que le va a dar una compensación económica, pero era irrisoria, ¿no? Entonces yo le dije, señora, mejor no le pida la compensación económica. Pídale su pensión de alimentos como esposa y pida también la pensión de alimentos en representación de su menor hija que todavía tiene 16 años y está en el colegio y que tiene que mantener toda la carrera universitaria porque ni siquiera ha comenzado, ¿no? O sea, está para postularse el año que viene. Y la señora lo hizo y el juez le dio porque la señora tiene un diagnóstico de arteriosclerosis múltiple, que poco a poco la señora está perdiendo la capacidad de caminar. Y además, como no se capacitó en absolutamente nada, la señora pues tiene un grado de instrucción que no le va a permitir eh, desempeñarse, ¿no? Como una oficinista o como una secretaria, no le va a permitir insertarse en el mercado laboral. La señora es una señora joven, pero esa enfermedad, como dije, es bastante limitante. Deudas post separación de hecho. Las deudas contraídas por el cónyuge después de la separación de hecho no son imputables al otro, salvo prueba en contrario de que beneficiaron al núcleo familiar. La Corte Suprema exige acreditar el momento en que se produjo efectivamente la separación de hecho para determinar la responsabilidad patrimonial de cada cónyuge. ¿Ok? Y en el caso de los alimentos, aquí de lo que se trata es garantizar la subsistencia digna de los miembros más vulnerables de la familia. Tiene que alcanzar para cubrir habitación, salud, educación, vestido y recreación, ¿no? Porque ustedes saben que alimentos es una palabra, pero que abarca muchos otros conceptos. ¿Quiénes están obligados y quiénes tienen derecho? Aquí están, ¿no? Padres a hijos, hijos a padres, entre cónyuges y excónyuges en situación de necesidad, hermanos y parientes. ¿Quiénes son titulares del derecho? Los niños, niñas y adolescentes o mayores con incapacidad física o mental, hijos mayores estudiantes pero que demuestren necesidad y dedicación al estudio, el cónyuge necesitado sin medios suficientes para subsistir y parientes en necesidad, ya sean ascendientes o descendientes, pero que estén en estado de precariedad. ¿Y cuánto les tengo que dar? ¿Todo lo que tengo? No.
Tengo que darle de acuerdo a las necesidades, ¿no? Del alimentista, ¿no? Y a lo que puede proveer también el alimentar. Si no, bueno, no hay forma. El juez aplica el principio de proporcionalidad. Vemos aquí la necesidad del alimentista, las posibilidades del alimentante. Por ejemplo, si tenemos un alimentante, pero que tiene muchísimas cargas, el juez probablemente le va a decir a la persona que este alimentante que demande al siguiente, ¿no es cierto?, en prelación, porque este alimentante tiene ya cargas excesivas y podría poner en riesgo su propia subsistencia, ¿no? Entonces tiene tres hermanos, le ha pedido dinero al hermano mayor, va a demandar también al segundo hermano y quizás también demande al tercer hermano. Alguno de ellos le va a poder apoyar, pero ¿con cuánto le va a apoyar? Le va a apoyar exactamente con aquello que impida que muera. No le va a pagar un sueldo mínimo vital. No, le va a pagar algo, vamos a decir, infinitamente menor que satisfaga como mínimo la canasta básica, pero no más. La pensión alimenticia debe garantizar un nivel de vida digno con énfasis en el interés superior del menor, con un criterio rector. Entre excónyuges, acá supongamos la señora se divorció. La pensión entre excónyuges es subsidiaria y excepcional. Procede solo cuando quien la solicita no puede subsistir por sí mismo y el obligado tiene capacidad de proveer. Acá tenemos una señora mayor, supongamos que se ha divorciado bastante mayor, ya la señora no se encuentra con fuerzas, con energía, digamos, la disposición de trabajar, ¿no? Aquí en este caso, por una prelación legal, se va a priorizar la compensación económica y solo si esta no es suficiente, se va a proceder a la pensión alimenticia. Se exige prueba fehaciente de la necesidad real del alimentista y la capacidad concreta del alimentar. En el caso de personas mayores o personas con incapacidad, yo no he visto que las dejen desamparadas. Pero en el caso de personas que son jóvenes, 35, 45, 50, veintitantos, el juez le va a decir vaya a trabajar. Así más o menos es la constante, porque se entiende que si la persona ha terminado la secundaria, de algo puede trabajar y se puede proveer el sustento. Esto está pensado, como ustedes pueden ver, y por eso he cogido esta foto, para personas mayores que ya no tienen la energía, como digo, ni la fuerza, ni la capacidad como para trabajar. Alimentos para hijos mayores de edad. La obligación no cesa automáticamente. A veces me he encontrado con personas que han venido demandadas y que me dicen, doctora, sálveme, que me andan persiguiendo por omisión de asistencia familiar. Y le digo, pero señor, ¿usted por qué no ha pagado? Si usted tiene para pagar. Si fuese usted una persona indigente, no le digo nada, pero usted tiene capacidad para pagar. Es que como llegó a los 18, yo ya pensé que había terminado mi función. Ya creí que yo, ya, bueno, es el mayor de edad, ya que él vea qué hace. Señor, es que así no es. No es de manera arbitraria, que unilateral, usted decide que ya no tiene que pagar. No. Usted primero se tiene que informar si está cursando con éxito los estudios. Segundo, usted tiene que pagar hasta los 28 años, no necesariamente hasta la mayoría de edad, sino hasta que culmine sus estudios, si es que los está llevando con éxito. Tercero, usted tiene que averiguar si padece alguna discapacidad, porque si padece algún tipo de discapacidad severa, usted lo va a tener que mantener mucho más allá de los 28 años. Entonces, en todos estos casos, subsiste la obligación de mantener con alimentos. Pero se tiene que acreditar con la matrícula y con la dedicación real a los estudios, ¿no? Así veía el caso, yo lo contaba en clase anterior, de un señor que muy humilde, un señor era gasfitero, también hacía de mecánico, bueno, se agenciaba con lo que podía, porque quería que su hijo estudie en la universidad y el hijo entró efectivamente a la, a la unidad, a la Universidad Mayor San Marcos, ¿no? Y estudió bien el primer año, el segundo año, y entonces como ya adquirió, porque entró de jovencito, pero ya después el papá confiando empezó a depositarle directamente a él, ya no a la señora, sino a él, porque ya era mayor de edad, el dinero, y 3 años más tarde ya el señor se alistaba pues para ir a la graduación, ¿no? Su hijo había decidido estudiar derecho, además, el señor feliz. Y va pues, como el hijo no le contestaba el teléfono, no se aparecía,
Se va él a la universidad a preguntar por su hijo y le dicen, no, el joven se retiraba en el tercer año. O sea, el señor había estado pagando y no sabía que su hijo no estaba en la universidad. Entonces viene conmigo y me dice, mire, un poco más y llorando, y me dice, doctora, y le digo, no se preocupe, le dije, aquí sacamos una vigencia de constancia de la matrícula. Primero averigüe si tu hijo ha tenido un accidente, de repente se ha vuelto discapacitado de la noche a la mañana. Vaya usted, aparézcase en la casa, hable con la señora. La señora tampoco sabía. Y entonces, lo pone contra la pared al joven y dice que sí, que él se había gastado todo el dinero que le habían dado. Y entonces la señora le dice, ya no le pases nada, ya no, ya, no le pases ni un sol. Yo ya para mí has cumplido y él es un irresponsable. Él ya verá qué hace con su vida. Y entonces sacó las constancias de que el joven no se había matriculado, que se había retirado y ahí decía, ¿no? Retiro voluntario y demás. Y con eso se suspendió la pensión de alimentos, porque él demostró que no había matrícula. Diferente es el caso de aquellos que, un caso que vino en un examen de magistratura, dice, una jovencita que no logró terminar su secundaria, le faltaba un año para terminar la secundaria, pero tuvo que abandonar los estudios por cuidar a sus hijos menores, producto del nuevo compromiso de la madre. Entonces la madre trabajaba, el padrastro trabajaba y la niña la pusieron a cuidar y entonces la niña no terminó la secundaria. Entonces el padre viendo que la niña pues no había estudiado, se presenta al juzgado y la niña también se presenta, la jovencita porque ya no era niña, ya se había constituido en mayor de edad y ahí se había perdido el último año. Y le dice, mire señor juez, yo sí necesito terminar mi secundaria, pero ¿qué hago si tengo estas responsabilidades en el hogar? Entonces el juez le llamó la atención a los padres y le dijo, mire, ahora ella se ha quedado sin la oportunidad de terminar la secundaria porque al no haberse matriculado, aquí no hay estudios de éxito. Y ya queda en la voluntad del señor si le quiere seguir pagando o no le quiere seguir pagando la secundaria. Y el señor dijo que no le iba a pagar la secundaria y se suspendió la pensión de alimentos. Y ella se quedó sin terminar la secundaria porque se cumple la regla, no hay matrícula vigente, ¿no? Entonces, la formación profesional es reconocida como un fin legítimo, pero en el momento que se interrumpe, así el caso sea injusto como el que les acabo de comentar, lamentablemente la otra persona puede reclamar su derecho de ya no continuar con la pensión. Entonces, hay un criterio de la Corte Suprema que dice, para hijos mayores universitarios se mantiene mientras demuestren necesidad y dedicación efectiva a los estudios. La niña demostraba de necesidad, pero no podía dedicarse efectivamente a sus estudios. Entonces, bueno, ella perdió la posibilidad de educarse, ¿no? El incumplimiento de la obligación alimentaria, por otro lado, esos son de los padres preocupados que quieren cumplir, que están detrás de la carrera de sus hijos, qué sé yo. Pero aquí tenemos el incumplimiento que se les ocurre. Incumplen porque no pueden pagar. Estamos en otra situación. Entonces aquí lo que hay en la vía civil es una ejecución forzosa de la sentencia. Puede haber embargo de bienes, retención de haberes. En la vía penal puede haber delito de omisión, asistencia familiar con pena privativa de la libertad, que de hecho hay. Y el criterio del Tribunal Constitucional es ratificar la gravedad del incumplimiento, protegiendo el interés superior del menor como valor constitucional prioritario. Entonces, aquí les voy a poner un caso. Si un cónyuge vende un inmueble ganancial sin el conocimiento ni el consentimiento del otro, la venta es nula, como conversamos. ¿Qué acciones tiene el cónyuge afectado? Demandar nulidad del contrato y recuperar el bien. Y el comprador de mala fe que se coludió, quizás, ¿cierto? No puede alegar protección registral si existían indicios de la sociedad conyugal. Aquí hay nulidad por falta de consentimiento. En el divorcio y la compensación económica, ¿no? Si el esposo acumula un patrimonio significativo tras el divorcio por separación de hecho, ella carece de medios para subsistir. Procede la compensación económica. ¿Cómo se cuantifica el trabajo doméstico no remunerado? Se ampara la pretensión económica y las variables de cálculo para saber cuánto es lo que se le va a dar de compensación a la persona son las siguientes. ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio? Si a la dedicación al hogar ha sido exclusiva.
la edad de la persona, su estado de salud y las oportunidades laborales perdidas. Esos son los criterios para ver cuánto le van a dar. Si yo argumento, por ejemplo, ¿no? Un padre deja de pasar pensión a su hijo de 20 años, que es estudiante de ingeniería, alegando que ya es mayor de edad y puede trabajar. La Corte Suprema ha dicho, sí, es mayor de edad, puede trabajar, pero la obligación alimentaria subsiste porque la formación profesional es un fin legítimo y el hijo demostró matrícula activa y necesidad real. Entonces, la carga de la prueba corresponde al hijo. Tiene que acreditar su condición de estudiante y la imposibilidad de autofinanciarse. Entonces, la regla general, en el caso de separación de patrimonio y deudas personales, es que si la separación está inscrita en el registro personal, los bienes del cónyuge no deudor están protegidos frente a los acreedores. La excepción es que la deuda benefició al núcleo familiar, ejemplo, en las mejoras en la vivienda familiar, ahí podría extenderse la responsabilidad. Entonces, el acreedor debe demostrar el beneficio familiar. La carga de la prueba no recae en el cónyuge no deudor. Entonces, aquí tienen ustedes las vías procesales para demandar y voy a suspender porque queda poco tiempo para poder responder las preguntas de todos ustedes y que también es importante dialogar con ustedes. A ver, solamente quisiera dejarles esta diapositiva de los principios fundamentales del derecho de familia, el impacto que ha tenido el Tribunal Constitucional con sus precedentes fundamentales, que aquí se los dejo, ¿no? La función de las casaciones. Y esto de aquí nada más, con esto termino. El reconocimiento de las sociedades gananciales para los convivientes. Ahora el conviviente puede heredar, pero lamentablemente no es retroactivo. Requieren un reconocimiento de una vida en común pacífica y pública 2 años como familia, que pueden hacerlo por la vía notarial, y ahí se registra en registros públicos, ¿no es cierto? Y también un reconocimiento judicial, por ejemplo, esto lo vemos bastante cuando el conviviente fallece sin haber inscrito su convivencia. Si tenemos 5 millones de convivientes en el Perú, ¿ok? Son potenciales clientes suyos, que puedan estar interesados en el reconocimiento de su unión de hecho. Pueden hacer uso, este conviviente, del ejercicio del derecho a la habitación de forma vitalicia. Cabe la sustitución de las sociedades gananciales por la de separación de patrimonios en la unión de hecho. Esto por unos pronunciamientos que ha sacado SUNAR, en los cuales nos dicen quién puede lo más, quién puede lo menos. O sea, si la sociedad de gananciales es el más gravoso de los sistemas patrimoniales y yo cuando inscribo mi unión de hecho me adscribo al régimen de sociedades gananciales por defecto, ¿ok? ¿Qué impediría que yo luego voluntariamente quiera variar, sustituir este régimen de sociedades gananciales por el de separación de patrimonios? Los mismos derechos que se le han concedido al matrimonio se le han concedido en este punto también a la unión de hecho, ¿ok? Porque también es reconocido constitucionalmente como originario de familia, ¿ok? Muy bien. Aquí tienen ustedes una pequeña línea de tiempo y bueno, algunas conclusiones. Yo les agradezco mucho por su paciencia y a continuación aquí les dejo alguna jurisprudencia que puede serles de utilidad y les agradezco mucho por su atención. Ahora sí, podemos resolver las preguntas. Hay una persona que ha levantado la mano. No sé quién le puede dar el uso de la palabra. Muchas gracias, Javier, por tus aplausitos. ¿Alguien le puede activar el micro a Clara, por favor? Muy buenas noches, doctora. Sí, ya Adelante, adelante. le habilité, ya le estoy habilitando el audio. Puede preguntar. Ya, listo. Adelante, Clara. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Primeramente agradecida por tu tan nutrida ponencia, doctora, en esta noche. Eh, Gracias. pues sí, hay un casito que no
Nos gustaría que usted pudiera aclararnos un poquito este panorama. Es un casito de alimentos, de pensión de alimentos. Un señor tuvo un hijo extramatrimonial y le pasó la pensión alimentaria, claro, por una sentencia firme. Y el hijo cumplió la mayoría de edad. El hijo le decía, papá, yo estoy estudiando, mándame plata. O sea, la pensión fue fielmente por parte del padre. El niño, el joven ya cumplió 18, cumplió 19, decía, estoy estudiando. Y cumplió 20 y decía, estoy estudiando, pero le decía, hijo, pero mándame algo, no sé, dime, dame unas notas, dime qué estás estudiando, qué carrera estás haciendo. No, yo estoy estudiando, mándame plata y mándame, aparte de la pensión, me tienes que mandar más dinero. ¿Qué pasa? Que hubo un momento donde él dice, papá, por si acaso yo, mi carrera me demanda mucho gasto, y así que yo te exijo que me compres una computadora, la que yo quiero. Le mando el modelo y todo eso, y esa computadora costaba más de 4.000 soles. Entonces el señor estaba muy angustiado, muy preocupado, y el señor hace la consulta, busca una asesoría legal, y se le instruye y se le dice, bueno, entonces que mande la matrícula, que mande pues pruebas de que realmente sí está estudiando, ¿no? Y ya el joven tenía 20 años, 21 años y 22 años. A los 22 años, el papá va al pueblo donde vivía el hijo extramatrimonial. Resulta que el hijo no había estado estudiando y todo ese dinero, pues, bueno, lo ha malgastado, por decirlo. Entonces, él presenta una demanda de exoneración de pensión de alimentos. El juez este, eh, admite su demanda y precisamente lo cancela la pensión, queda la pensión. Ha pasado 1 año y medio, casi 2 años. El hijo le ha vuelto a demandar al papá diciendo, ahora sí estoy estudiando. Aquí está el pago de mi matrícula, acá está mi ingreso a la universidad, y entonces el papá ahora ya es una persona adulto mayor, y el papá se ha puesto mal, está enfermo, le ha afectado al corazón, porque dice, cómo me ha demandado otra vez mi hijo y de esta manera, cuando yo, sin sentencia firme ya, pero yo soy papá y yo le sigo mandando plata. Él me pide y yo le sigo mandando de ayuda, pero ya por voluntad propia como papá. Frente a ello, doctora, mi pregunta sería, el papá prácticamente le ha pagado 5 años ya de una carrera. Sin embargo, el muchacho no supo este, valorar ese esfuerzo del papá. Hoy en día le ha vuelto a demandar y pide que le pague los estudios. ¿Qué edad Esto tiene, es Clara? ¿Qué edad tiene el joven? actualmente 23, Ya. y No, pero fueron, lo que bueno, el sí, señor tiene que demostrar es que lo que anteriormente ya presentó, ¿no? Que ya la pensión ha sido suspendida y que las condiciones que tiene ahora no son las que tuvo antes. Y pedir, no sé por qué cantidad le estará demandando, pedir la reducción al mínimo o decir, ¿no? Que si le pasa alimentos a él está en peligro su subsistencia, que es realmente lo que está pasando. en realidad, el señor tiene una hija mayor, que la hija mayor sí tiene posibilidades económicas, por si No, tiene pero un la hija negocio. mayor no tiene obligación con el joven. Mm, A la hija mayor no le alcanza la obligación con el joven. El único obligado ahí es el señor. El señor no tiene, él tiene que demostrar que no tiene y que además tiene un problema de salud y el joven ya verá. sí, el señor Estamos, no tiene claro. posibilidades. Sí, Sí, eso más bien, sería, claro. gracias, doctora. De Muchas nada. gracias. Buenas noches. Gracias. Adelante, Bajo la mano. Jason. Entonces, sí funciona. Sí, doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradezco su ponencia y tengo una consulta basada en lo que explicó justo sobre el bien propio.
Ya, adquirido mediante el ejemplo de la camioneta que decía que la vendió estando dentro de una sociedad conyugal, ya, disculpe, dentro de un matrimonio, ¿ya? sí, En donde el bien que es la camioneta lo había adquirido antes de, ¿no? de la relación. sí, Ahora, si bien es cierto, los frutos de esa camioneta cuando sea vendida y la adquisición de un nuevo vehículo, al tener como ejemplo de comprar un nuevo vehículo, para que se convierta en bien propio, tendría que solamente cubrir el monto total de la venta de la camioneta anterior. O, por ejemplo, si fuese mi caso, un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, vendo mi camioneta y me falta $5.000 para comprar una nueva. Pero esos $5.000 viene parte de la sociedad conyugal. ya, Entonces, eh, ¿qué figura recaería sobre esta acción? ya. Interesante tu consulta. Y sí, he visto varios casos así. Entonces, lo que hacen las personas para no confundir, ¿ok? Es lo siguiente. El monto de dinero que utilizaste para comprar el primer vehículo antes del matrimonio era bien propio. ¿Estamos, Jason? Ya. Ahora has entrado al matrimonio, vas a vender este dinero que va a estar representado por esta camioneta y te faltan $5.000. Ya. Entonces, lo que estás trasladando de aquí para acá se llama subrogación en otro bien que también tiene carácter de propio. Si te faltan $5.000, tú se los puedes pedir a tu papá, a tu abuelito, a tu primo, al banco o a la sociedad conyugal. Y es un préstamo. Tú en algún momento devolverás a la sociedad conyugal esos $5.000. Lo valorizas, le vas pagando $50 al año a tu esposa o a la sociedad conyugal, a la masa conyugal, vamos a decir así, y ¿ok? Y o se descontará escúchame bien, cuando se liquiden los bienes sociales. Te quitarán esos $5.000 que tomaste prestaditos de la masa de la sociedad conyugal, del régimen patrimonial de bienes gananciales. Pero la condición de este autito, de este segundo auto que te está comprando, sigue siendo propio. Cuando a ti el notario te pregunte, hagas tu inventario, cuando se liquiden tus bienes, te va a preguntar, ¿el auto es bien propio? Tú vas a decir sí. Y luego te va a preguntar, y tú vas a decir, ¿no? Por honestidad vas a decir, sí, pero de aquí he obtenido, a la sociedad conyugal yo le debo $5.000. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, Jason? La condición del bien no cambia, sigue siendo de propio para propio y puedes prestarte inclusive mucho dinero más. Diferente es el caso, ¿ok? Cuando además este bien ha sido utilizado para el progreso familiar. Tú lo has utilizado como vehículo para transportar a tu familia, ¿ya? Entonces, la confusión surge cuando los bienes se compran dentro del matrimonio con dinero de la masa conyugal mezclado con dinero que yo tenía guardado y todo se realiza en el mismo acto. Ahí, digamos que se podría mezclar, ¿no? Entonces ahí tendrías que llegar a un acuerdo acerca de cuánto va a aportar la sociedad conyugal para la compra de este vehículo comprado ya dentro del matrimonio y cuánto estoy aportando yo. Si tú quieres, se lo cobras a la sociedad conyugal, si no es tu amorosa donación al beneficio de tu familia. Y también si lo compras como carro para negocio, igual, el procedimiento es el mismo. Se valoriza cuánto está aportando cada uno de ustedes. Por ejemplo, que el carro valga $10.000. Tú pones 5 y tu señora pone 5 y lo compran para taxearlo, para lo que sea. El día que se tenga que liquidar ese bien, se liquida a medias, con todos los frutos y productos que haya traído ese bien. Todo a medias, porque contribuyeron a medias para su adquisición. Eso es lo que te podría comentar, Jason. Ahora sí, a ver, ¿quién sigue? Vilma. Adelante, Vilma. Vilma, ¿tienes micro?
Adelante, Vilma. Aló, doctora, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, doctora, bueno, primeramente, felicitarla por su ponencia. Gracias. Y bien, el caso es el siguiente, doctora. Mi patrocinada tiene un hijo que es menor de edad, tiene 16 años, ¿Ya? y quiere demandar al padre de su hijo por alimentos, pero sin embargo el joven recién está cursando la preuniversitaria. Mi pregunta es, usted sabe que se tiene que demostrar que las notas que él tiene son óptimas, ¿no? Son aprobatorias. Claro. Eh, Sin embargo, en la preuniversitaria todavía no tienen calificativos. Entonces, No, pero ¿cómo se tiene la podría? matrícula, Vilma. Con la matrícula es suficiente. Porque de la secundaria ha salido con sus notas, si no, no habría egresado, ¿no es cierto? Y la Claro, pre o las pres que haya, ¿no es cierto? Con la matrícula, el monto de lo que corresponde, ¿no? Está postulando. Obviamente las academias son caras y está claro, dentro del rango de la edad. Hasta los 28 años él tiene que, como dije en una de mis diapositivas, es un fin legítimo la educación. Los frutos de su educación, que se saque 20, 50, que tenga beca, vaya a vivir a Estados Unidos, todo eso se va a ver en el futuro. Ahora, como tiene 16, ¿qué está siguiendo con lo que corresponde? Termina secundaria, pasa a la pre, entra a la universidad. Desde ahorita ya tienes que ir pidiendo la pensión de alimentos para que pueda estudiar en la universidad, si no, no va a ser posible. claro. Sí, Tienes que ese es el presentar caso, como doctora. evidencia en la matrícula. De acuerdo. Gracias, doctora. De nada. Adelante, Gloria. Buenas noches, doctora. Buenas El noches. caso es, el caso es que bueno, a este señor le dieron la tenencia, le quitaron a la madre porque paraba de viaje. En la primera visita, la señora sustrajo a la niña. Ya. Él siempre cumplió con la pensión, por algo le dieron la tenencia. Él ha pedido al juez ya varios meses atrás para poder cumplir con la pensión con la señora. Como ella está no habida, le han pasado ya notificaciones para que se acerque al juzgado para que pueda aperturar su cuenta y no lo hace. ¿Cómo sería en este caso, doctora? Porque él no quiere perjudicar a su hija ni tampoco quiere perjudicarse. Depósito judicial, estimada Gloria. Te vas al Banco de la Nación con el número del expediente que le han aperturado al señor, si es que le han aperturado, no sé. Y si es que lo han demandado al señor por alimentos, entiendo, o Claro, ella por no perder la tenencia demandó, pero demostró él que él siempre cumplió y le dieron por eso la tenencia a él. ya. Entonces, si él no Ella no tiene se acerca ninguna a perjurar. escúchame, si la señora es no habida y él no tiene ninguna demanda, ¿cómo va a consignar la pensión de alimentos? Sí, pues eso es lo que él no No, no sabe. está obligado a consignar nada. Más bien tiene que seguir ejercitando las acciones para lograr el régimen de visitas que le corresponde, si es que ya le han dado la tenencia a la señora, ¿no? No, no, a ella no, porque se ha metido en varios problemas, sustracción de menor, Bueno, entonces tiene que desacato a la ubicar a la autoridad. criatura. Tiene que contratar a su detective privado, que una vez yo lo he hecho, y logramos ubicar a la criatura. La señora vio a su hijita, o sea, el detective le dio una pista, ¿no? A través de las redes Ya. sociales había logrado identificar en unas fotografías el lugar donde el señor se había tomado foto con sus hijas. El señor se fue, se apostó en el mismo lugar durante semanas hasta que finalmente ellos volvieron a aparecer. Lo siguió, encontró dónde estaban, tomó fotos, evidencias, avisaron a la policía y con acompañamiento de la misma señora recogió a sus hijos. O sea, sí, Ah, perfecto. de ubicar es Ella ubicable. él lo que tiene que hacer entonces es ubicar, nada más. Así Claro, pasa el tiempo. ubicar e inmediatamente informar a la policía se acerca porque ya la señora está demandada por sustracción de menor, supongo, ¿no? Que ya Y la también por desacato a la autoridad, porque no ha claro, por cumplido con lo incumplimiento de que... mandato judicial, claro que sí, sí. Ah, si le Sí. encuentran, no le van a volver a dar la tenencia, nunca le van a dar la tenencia a la señora. El señor va a recuperar la tenencia y a ella le van a dar régimen de visitas supervisado. Y no va a tener Ah, el señor que perfecto. pagar ninguna pensión de nada.
Pero claro, preocupa no saber dónde está y cómo si está comiendo, si está bien. ¿Y Pero sabes por dónde la claro, puedes pero encontrar? Por la matrícula escolar. perfecto. El código modular de estudiante, fíjate bien, te vas a la UGEL, del sector donde la niña estuvo matriculada, y pides el código modular. Eso solo lo pueden pedir los padres. Con el código modular preguntas a la misma UGEL dónde está matriculada su hija con ese código modular, a dónde la han llevado. Porque en este año ya esa niña tiene que haber sido matriculada en algún sitio. Y entonces con ese código modular ubicas en qué colegio está y te apareces ahí con la policía y resuelves el tema de la sustracción. Perfecto, doctora. Le agradezco su atención y muy buena ponencia. Le Ya, agradezco. gracias, Glorita, gracias. Ya, A ver, gracias. vamos a darle una oportunidad a los amigos del chat bueno, veo varias preguntas. Dijo de que no tienes obligación ahorita de dar la pensión, pero que vayas y logres alcanzar a tu hija, Glorita, que tienes que vayas a apagar tu decir. micro. Gloria, ¿puedes apagar tu micro? Gracias. Ah, dice acá, ¿es cierto que cuando se vende un inmueble en lo que no participa uno de los cónyuges, siendo bien común la única persona que puede denunciar es el cónyuge perjudicado? ¿O un tercero puede denunciar tanto civil como penal? No, el cónyuge, el otro cónyuge es el que tiene, vamos a decir, la legitimidad para obrar. O su abogado, pues obviamente, ¿no? Puede darle un poder y el abogado puede ejercitar por él, por ella. Esto del auto ya lo vimos. Normal se puede hacer con 10 años de matrimonio la separación de patrimonio, sí. ¿Hay algún requisito que se deba cumplir? ¿Es ese mediante el notario? Sí, se hace por escritura pública nomás. Van y manifiestan su voluntad y se acabó. Y también puedes ir llegando y diciendo, por ejemplo, yo tengo una pareja ahorita que estoy asesorando, tienen un par de terrenos, pero que tienen título posesorio, todavía no tienen habilitación de agua, de luz ni de nada. En este momento a ellos no les conviene hacer la liquidación de bienes de esos terrenos que están a nombre de ambos. Entonces, como lo adquirieron antes del matrimonio, han estado esperando el tiempo que suba, ¿no es cierto? Digamos, el costo del inmueble para poderlo vender. Y le digo, bueno, si es adquirido antes del matrimonio, ustedes lo tienen en copropiedad. En el divorcio no tienen ni siquiera por qué mencionarlo. Porque como ustedes en este momento no lo quieren vender y para vender se requiere la firma de los dos, no hay estafa posible. El comprador va a tener que hacer dos cheques, uno a nombre de usted, uno a nombre del otro. Y entonces ustedes van a la escritura pública y dicen que no tienen nada que repartirse porque cada uno de ustedes tiene su carro y viven en casa alquilada. Entonces, ¿qué cosa hay que repartirse? Entonces aquí como pregunta Wilfredo, ¿no? Dice, ¿se puede hacer con 10 años de matrimonio? Sí, precisamente a los 10 años de matrimonio han decidido que se quieren separar, quieren divorciarse, quieren hacer su separación de patrimonio y la van a hacer. Y cuando le pregunten el notario, a ver su inventario de bienes, no hay nada que inventariar. Él se queda con su carro y yo me quedo con el mío. No hay nada más que repartir, ya acá se terminó todo. Y así se divorcien, igual siguen siendo copropietarios de esos inmuebles que adquirieron por título posesorio, porque los adquirieron antes del matrimonio, o sea que no entra la repartición. Como digo, el día que lo quieran vender, lo tienen que vender con la firma de ambos, si no, no hay transferencia. ¿Se considera bien propio la donación de un bien inmueble a uno de los convivientes de una unión de hechos? Sí, claro, se considera bien propio. Y lo que se haga con ese inmueble, los frutos que salgan alquileres de ese inmueble, ¿ok? Eso sí se considera que se puede repartir con el otro cónyuge, perdón, con el otro conviviente. Es igualito que el régimen de sociedad de gananciales que explica. Muy bien. A la cónyuge por enfermedad se le da la pensión alimenticia, sí. Con una enfermedad tan grave como la que he mencionado, ¿no? Arteriosclerosis múltiple, que es una degeneración de la parte ósea que primero no puedes caminar, luego ya después no vas a poder mover los brazos, ¿no? Luego se te va a dificultar el habla. Es una enfermedad degenerativa que puede o puede no progresar, pero que ya no te permite trabajar, ni desplazarte tampoco. Cuando la cónyuge está en esa situación tan lamentable o es una persona muy mayor como la que puse en la imagen, sí le corresponde una pensión, porque no, si se ha dedicado al hogar, no tiene, ya dejó pues el mercado laboral y a la edad que tiene o con la enfermedad que tiene, no va a poder pues subsistir, ¿no? En hijos sin discapacidad mayores de 28, ¿no es automático?
No, pues tiene, como dije, la prueba de que ha seguido estudios exitosos, ¿cierto? Que tiene la necesidad de concluir con su instrucción. Ah, Lenny, eso de si se va a desestimar o no va a depender mucho de qué cosa es lo que ha presentado la otra parte para demostrar. No, no te piden estudios continuos, ¿ah? La norma no dice estudios continuos. La norma dice estudios exitosos. Entonces, frente a la primera falla en el estudio, yo le quito la pensión, sí, es lo que normalmente sucede. En el caso de la jovencita de 14 años, y el juez le quitó la pensión. Por más que o sea, le insistió de manera, vamos a decir, conciliadora al señor, mire, por lo menos que termine la secundaria. El señor dijo no. ¿Por qué? También hay que entender a la otra parte. El señor se había vuelto a casar y ya tenía 3 hijos que mantener chiquitos por otro lado, ¿no? Segundo compromiso. A ver, dice acá, si una pareja de esposos ya separados 4 años, en el quinto año un familiar le vende una propiedad por necesidad y ella lo compra a un precio cómodo. Ahora el señor dice que ese bien le pertenece a pesar que no dio ni un sol y qué puede hacer ella porque dice que no es justo que también sea del esposo y en un supuesto que ella fallece y cómo se distribuye si con su esposo tuvo un hijo. Pero no me dices aquí, ya, están separados de hecho, ¿no? Eso es lo que entiendo. Porque si es divorcio es otra cosa, pero acá entiendo que están separados de hecho y él no ha contribuido ni ha vivido con ella en el hogar, o sea, no ha contribuido ni con un sol, entonces ya digamos, y ella supongo que había hecho, quiero suponer que fue a la comisaría, hizo abandono de hogar, ¿no es cierto? Y ahora él sí se quiere, como ya ahora ya tiene una propiedad, quiere repartirse. Si ellos se casaron por sociedades gananciales, es un juicio que él puede plantear. Que vaya a ganar, no, porque si se demuestra que ella está abandonada, económica y materialmente, ya puede pelear que él no tiene derecho a eso porque es el cónyuge culpable. Y al cónyuge culpable no le tocan los frutos, pero sí es posible que le pida una parte de la propiedad. ¿Es injusto? Sí, pues. Ahora, como dice que son esposos, y asumo que se casó por gananciales, lo que ella tiene que demostrar es que no vivían juntos ya en ese momento, que ya la separación de hecho ya se había producido. La esposa es dueña de casa de un piso, luego ya casados construyen 4 pisos. ¿Quién es el dueño de la casa si se casaron por sociedad ganancial? A ver, la señora es dueña de la casa del primer piso, vamos a decir. Y los otros 4 pisos ya están bajo el régimen de sociedad ganancial. Tendrán que ver cómo en una liquidación se lo reparten, la señora le compra su parte, la señora se queda con 2 pisos o el señor se queda con dos. Tendrán que ver cómo lo distribuyen, ¿no? ¿Es legal cambiar el régimen de sociedad ganancial esa separación de bienes antes de adquirir un inmueble y posteriormente volver al régimen de gananciales? Sí, sí es legal. ¿Cuántas veces puedo volver a cambiarme de régimen? Toda la que usted quiera. La norma no establece un tope para ir y venir del régimen, pero claro, es un poco complicado, ¿no? A cada rato usted va a tener que estar liquidando, volviendo a empezar, liquidando, volviendo a empezar. Cuestión de que no sé con qué propósito lo harían, ¿no? Ahí dice, el padre solicitó exoneración de alimentos, lleva un tratamiento de cáncer, dice, desde los 17 años, pero ella no puede asistir a clases regularmente en el Instituto Técnico porque el tratamiento es en Lima y él vive en provincia. ¿Se puede considerar incapacidad temporal en este caso? Sí, sí, se puede considerar. He visto casos así y el juez sí le ha aceptado, sobre todo con una enfermedad como esta, ¿no? Sí. Se entiende que el joven durante el tiempo de la enfermedad no podía cursar ningún tipo de estudio, pues, porque está en tratamiento. En casos así nunca le han quitado la pensión, ¿ah? He visto como 7 casos así, nunca le han quitado la pensión al joven. Pero tiene que estar bien demostradito el tema de la enfermedad. Respecto a la primera participación,
No sería desestimada la mitad por un uso continuo. No, eso ya lo contesté. Ay, que me estoy repitiendo las preguntas. En proceso judicial de divorcio se dispuso la liquidación de los gananciales en partes iguales en la etapa de ejecución de sentencia. En la etapa de ejecución se puede incluir una casa de la sociedad que no se mencionó en el transcurso del proceso. Uy, sería como retroceder en el proceso, pero claro, una casa amerita el retroceso, ¿no? Decir que en el momento del inventario de los bienes no se consideró, sí, se puede poner. Pero tendría que estar a nombre de ambos y haber sido adquirido, digamos, durante el proceso, la vigencia del matrimonio, ¿no? ¿Qué acción sería la pertinente del padre que no vive con su hijo? Cumple con los alimentos, quisiera que se estableciera judicialmente un monto según su posibilidad. ¿Es demanda de alimentos u ofrecimiento al juzgado? No, es demanda de alimentos. Pero quien tendría que solicitar la demanda de alimentos es el alimentista, o sea, el hijo. El padre lo que puede hacer es disminuirle de manera unilateral el alimento hasta donde buenamente el señor pueda contribuir, si es que no le alcanza, y así si al joven no le parece, que haga la demanda y nos vamos a juicio y capaz consigue todavía una mayor reducción. Mi señora madre es dueña de un predio teniendo 80 años. Somos dos hermanos. Ella desea dejar en orden cuáles serían los requisitos a seguir por su voluntad de mi señora madre. Gracias. Bueno, su madre podría hacer su testamento, ¿no? Y vamos a decir, van a heredar ambos en partes iguales. No hay más herederos, supongo, ¿no? Salvo que haya un esposo, ¿no? No sé si la señora es casada o soltera. Si la señora es soltera, van a heredar en partes iguales ambos hijos. Si, si quiere hacer un anticipo de legítima, ¿no es cierto? Puede hacer el anticipo de legítima a nombre de ambos, pero en realidad lo más conveniente es que la señora haga su testamento porque ahí coloca cualquier bien que se encuentre a mi nombre, será dividido en partes iguales entre mis dos herederos que yo reconozco, que son mi hijo A y B, punto. Entonces, cualquier bien que haya va a ser inscrito y de hecho el testamento se inscribe sobre cada una de las propiedades que están a nombre de la señora. Tienen que por eso hacer su inventario. En el caso que estén casados, pero la señora se abandonó y hay denuncia de ello, no tienen bienes en común, se puede plantear la indemnización por parte del señor dentro del divorcio por causal de separación de hecho. Ya, normalmente la indemnización está pensada para aquella persona que se ha dedicado al trabajo doméstico dentro del hogar. Para ella se ha pensado la compensación, ¿ok? No se ha pensado para el señor. Es un estereotipo, sí, lo reconozco, es un estereotipo. Lo que pasa es que veamos, pues, de dónde viene nuestro Código Civil, ¿no? Viene el de 1936, ha pasado la misma institución al 84, y del 84 acá han pasado sus añitos, ¿no? Entonces, si la señora hace abandono de hogar y no tiene visos de quererse divorciar, lo que el señor puede plantear es la liquidación de los bienes que tenga de manera tal que el señor se quede, vamos a decir, libre, y si el señor tiene alguna enfermedad o algo que acredite que él necesita el apoyo de la señora y la señora tiene posibilidades, él le puede pedir a ella una pensión de alimentos. Inclusive ahora que está vigente el régimen matrimonial, si el señor no puede acudir a sus propias subsistencias porque está enfermo, es mayor, lo que sea, puede pedirle una pensión de alimentos en este momento. Todavía está vigente el vínculo matrimonial. Uy, este caso está súper largo. Voy a darle luz de la palabra a Marco, que está esperando pacientemente, y creo que con él ya terminaríamos. Adelante, Marco. Marco, ¿estás ahí? Marco, el doctor Chávez, Marco Chávez Castañola. ¿Pueden activar el micro a Marco? Ya es el último la última preguntita. Bueno, si Marco no está, entonces está levantada la mano de Xiaomi, que es una marca de celular. No se ha identificado el alumno o la alumna. Y si no, Luis Peña, que sí se ha identificado, adelante. Buenas noches, doctora. Muchas Buenas gracias noches. por la
charla que nos ha dado muy ilustrativa. Una consulta. Sí, Mire, en el caso, digamos, de una persona que tuvo un matrimonio, compran un inmueble, lo construyen, hacen 3 pisos, tienen 2 hijos, los 2 hijos actualmente son mayores de edad, están casados, uno, el otro es conviviente, la mamá falleció, resulta que el hijo casado, él y su esposa están reportadas a Infocor. Entonces, quieren hacerse, el viudo quiere hacer un anticipo de legítima. Sería anticipo legítima en el caso del hijo, el hijo que convive, ¿no? Que tiene, claro, bueno, es un legado, ya, pues, o sea, ya, pero ya va para, un en- anticipo legítima a uno de sus hijos. Ya. ya, perfecto. En el caso de la pareja casada, ¿no? Y los dos están reportados a Infocor. Entonces el papá o el viudo no quiere, digamos, que se pierda la casa. Se quiere darle al nieto. ¿Qué sería recomendable ahí? ¿Anticipo legítima o sería una donación un mejor camino? No, tiene que ser anticipo legítima para que haya derecho a colación. El otro hermano tiene derecho a la colación. Ya. O sea, la parte que le correspondía en herencia a la muerte del padre se tendrá que restar ese anticipo de legítimo. Porque si no, está recibiendo más que el otro hermano, que no está en No hay, Infocor. no hay posibilidad, digamos, de hacer un pacto, digamos, de que, como es una casa de 3 pisos, que el primer piso, que sería lo que quería libre, porque lo tiene el padre, actualmente vive ahí, a la muerte de él se haga la compensación de esta diferencia. A ver, creo que no te estoy comprendiendo bien. La idea es que salgan de Infocorp. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? El temor que ellos no quieren pagar, la verdad. Los dos esposos están reportados en Infocor. Y tiene un hijo que tiene 16 años, va a cumplir en un par de años más, 18 años. Ya, pero a ver, si el señor hace el anticipo de legítima, ¿cuál es su interés? Siempre hay que preguntar al cliente cuál es su interés. ¿Sacar a sus hijos de Infocorp o asegurar la educación universitaria del nieto? No, lo que él quiere ya hacer una liquidación porque ya tiene Ah, él otro ya quiere compromiso, quiere repartir todo en liquidar. vida, entonces. Lo que quiere es liquidar Así el es, bien. así es, Ya, totalmente. entonces, si tenemos 3 pisos, cada hijo tiene un piso, entiendo, ¿no? 2 hijos tiene. O sea, Por eso, pues, el cada hijo hijo de ya se agarró un piso, vamos a decir un así. piso, ya. Y él tiene el Ya. primer piso. Ya, entonces lo que tienen que hacer primero es independizar, desde el punto de vista legal, independizar Ujú, el segundo y tercer piso, un piso para cada hijo. ujú. Y el primer piso dividirlo entre dos, que él haga el anticipo de legítima dirigido a sus 2 hijos, ese primer piso. Y ya verán Ya. cómo lo venden, si uno le paga su parte al otro, ese ya no será nuestro problema. Pero lo Ujú. justo es lo justo. Un piso para cada uno y el tercero que estaría sobrando y donde el padre además tendría cláusula para vivir ahí hasta el día que se muera y que no lo saquen, ¿ok? Ese piso, darlo en anticipo de legítima a ambos hijos. Pero Ya. los otros dos, independícelos. Ujú. Y el padre se lo da a Correcto, uno a cada uno y se acabó. correcto. O sea, no Ya tendría que queda entrar todo para listo, nada. ya. El señor fallece, no pasa nada porque ya está en su testamento, ya está dispuesto, ya se repartió en vida Ujú, todo lo que hay que repartir, ya no hay nada que repartir. ujú. Va. Muchas gracias, doctora. De nada, estimado doctor Peña. Muy bien, entonces con esto doy por concluidas la media hora de preguntas, aunque veo que todavía hay unas manitos levantadas. A ver, el señor, no llego a leer, Javier Valdivia. Ya, la última preguntita. Muchas gracias por sus preguntas, la verdad son bien completas, bien ilustrativas. Adelante, doctor Valdivia. ¿Y le pueden autorizar el micro al doctor Valdivia? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora, por su tiempo y por su experiencia, que es formidable, de verdad. Es que yo la sigo a usted en Facebook y, o sea, yo sigo mucho Gracias. sus cursos, todos sus técnicas, doctora, de verdad. Doctora, una pregunta chiquita nomás. Dígame. A ver, escúchame, es una separación de hecho normal, formal, pacífica, donde todo es maravilla.
Ya, la hijita se queda con la mamá porque eso fue un acuerdo entre los dos padres. Ya, entonces esa hijita tiene ahorita 4 añitos. ¿Es cierto eso que dicen? No sé si es verdad. O sea, es esto que dicen que el papá no puede pedir la tenencia hasta que la niña tenga 7 años, ahí recién uno puede accionar, o No, son no. leyendas, o son leyendas. Son leyendas urbanas ya. Desde que salió Perfecto. la tenencia compartida, desde el mes ya puede pedir la tenencia. Ah, El excelente. nacimiento de la criatura. El señor se va con su maleta de pañales y aprende a cambiar pañales. O sea, no. Entonces, lo puede Antes era pedir. hasta los niños recién nacidos hasta los 3 años, de que compartieran el mismo sexo y hasta los 7 años. Ya todo eso ha quedado atrás. Ah, perfecto. Entonces puede ser un añito, entonces, ya, entonces al final el papá también puede pedir una tenencia, así sea la edad que tenga, 4, 5, 3, Sí, eso no sí. interesa. Sí, Gracias, no, pero doctora. tiene que demostrar que tiene pues Ah, soporte no, claro, claro. familiar y Sí, sí, sí. condiciones, Sí, un horario adecuado para la atención de la claro, menor, también una habitación por lo menos, ¿no? claro, No no, la sí, voy al claro. hotel a la niña en las visitas. Ujú. Listo. Gracias, doctora. Muchas gracias, De muchas nada, gracias. gracias a usted. Muy bien, entonces ya creo que he contestado a todo lo que levantaron la manito y casi todos los casos de la mensajería. Yo les agradezco mucho por su paciencia a quienes se han quedado hasta esta hora y conmigo será hasta una próxima oportunidad, alguna otra clase en la que nos volvamos a encontrar. Y que Dios los bendiga y que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias al Círculo de Abogados que me ha convocado para esta clase. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Que pasen buena noche.